Buenas tardes. Universidad Levet agradece su asistencia y su conexión a este webinar. El día de hoy nos acompaña el doctor Héctor Escutia Cuevas y nos presenta el tema abordaje radial distal y angioplastía de oclusiones totales crónicas. Adelante, doctor, puede iniciar con su tema. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Antes que nada, muchas gracias a Levet por la invitación y sobre todo gracias a ustedes por darse el tiempo de escuchar esta plática. Igualmente, antes que nada, perdón por el retraso, pero pues ya saben, los intervencionistas siempre estamos viendo urgencias. Entonces, bueno, vamos, sin más preámbulo, vamos a ir a el tema que nos atañe aquí. Vamos a empezar con un poco de anatomía o haciendo como que un feedback acerca de el por qué el abordaje radial distal en la angioplastía de oclusiones totales crónicas. Y pues bueno, la idea de utilizar al radial distal como un nuevo acceso es con la finalidad de conservar accesos a largo plazo, sobre todo en pacientes que van a ser sometidos a angioplastías en el futuro. Hemos visto que, o como vamos a ver dentro de la literatura, el uso de este nuevo, ya no tan nuevo, acceso, se relaciona con menos oclusión de la arteria radial, la cual fue utilizada para llevar a cabo el procedimiento. Ahora, sí de por sí, el procedimiento radial tiene sus complejidades. El procedimiento radial distal va a tener otras aristas que vale la pena observar, ¿sí? Entonces, de entrada, ¿por qué el acceso radial distal? Pues bueno, aquí desde que sabemos, el único asegún que se le puede poner al acceso radial distal hasta el momento es que sí lleva mayor tiempo de acceso, sobre todo porque estamos tratando con una rama de la arteria radial. O sea, estamos tratando con una arteria más pequeña, más tortuosa, la cual va a ser más difícil de canalizar de primera instancia. Entonces, esta canalización puede llegar a tomar incluso hasta 2 minutos más de lo que tomaba la arteria radial convencional, según hemos visto ya en metaanálisis y en revisiones actuales. Una de las ventajas es que requerimos menos presión, o sea, menos oclusión de la rama de la arteria radial y asimismo el retiro de los dispositivos de compresión lleva menos tiempo que el del radial convencional, pues obviamente se trata de una arteria más pequeña y con ello hemos visto que se correlaciona con menor sangrado en el sitio de acceso. Entonces, pudiera llegar a ser incluso, hablando acerca de hemorragia, un acceso más seguro que incluso el radial convencional. Yo en mi práctica diaria, pues sí, a los pacientes trato de llevarlos, si es posible, a radial distal, pero con sus asegúnes, los cuales vamos a seguir viendo en adelante conforme va avanzando la plática. Como pueden ver en esta revisión, es una revisión actual, estamos hablando de 2019, pues uno de las ventajas que nos ofrece el radial distal sobre el radial convencional, pues es esto, ¿no? Menos tiempo de que el paciente tiene que estar con la banda compresiva y en aquellos hospitales que tienen ya un radial launch, pues esto disminuye aún más el tiempo de estancia en el radial launch, ya hablando no de hospitalización, sino de tiempo como tal dentro de la unidad. Como habíamos visto ya en algunas otras revisiones, en esta otra revisión, por ejemplo, también de 2019, pues nos están diciendo que a final de cuentas el radial distal, pues cuando lo comparamos con un radial proximal, pues de entrada no va a afectar la duración del procedimiento, pues sí es más difícil que anularla, pero a final de cuentas el tiempo de procedimiento sigue el mismo. ¿Sí? El número de intentos para conseguir la arteria en manos experimentadas es exactamente el mismo que existe con la radial convencional. Y obviamente también el número de complicaciones es equiparable entre los dos accesos. Entonces, de ahí es que se pueda concluir que el radial distal puede ser un equivalente al radial convencional. Como hemos visto, por ejemplo, aquí pueden ver en todas estas revisiones en las cuales se ha ido evaluando al radial distal desde el 2014 que se propuso el acceso hasta 2017, donde entre Kaledin y Kimenage se encargaron ya de globalizarlo y de generalizarlo a lo que hoy en día estamos realizando
pasado. Entonces se pueden dar cuenta desde 2017 para acá, pues ya tenemos varias revisiones e incluso ya metaanálisis que abordan estas revisiones. Sí, hay hasta el momento, se puede decir, 18 grandes estudios que dicen que el éxito del procedimiento se abarca por encima del 90%. Como se dan cuenta, en 3,300 pacientes tenemos un 95% de éxito para conseguir el radial distal. Solamente en un pequeño porcentaje, menos del 5%, no se puede lograr este acceso, y el sitio de migración ideal que se utiliza hoy en día es la misma radial, solamente que la radial proximal. ¿Sí? Los lúmenes, esto es algo que vamos a discutir. Todos estos números que nos está dando Kimmel y que nos están dando en las revisiones alrededor del mundo, pues van a ser un tanto diferentes a lo que podemos encontrar hoy en día en México. Inclusive, pues bueno, se pueden dar cuenta en esta otra revisión donde hay una comparación de 40 contra 40 pacientes, que no hay ninguna diferencia entre ninguno de estos dos accesos. ¿Sí? Incluso en metaanálisis que podemos observar, hecho en 2020, en el cual, pues bueno, la única diferencia se puede encontrar en algunos estudios que apoyan el radial proximal y otros el radial distal, sin haber alguna diferencia estadística entre estos. Este es muy importante, y aquí también participó el doctor Kimmel, donde se pueden dar cuenta de cómo todas las tendencias están muy similares, solamente lo que va a apoyar el uso de la arteria radial, como podemos ver en la I cuadrada, en la oclusión de la arteria radial, donde sí se está beneficiando completamente al acceso radial distal. Entonces, de aquí fundamentamos, como se dan cuenta, el hematoma no hay diferencias, espasmo de la arteria radial no hay diferencias, disección de la arteria radial, incluso beneficiando un poco más a la arteria radial distal, y la oclusión de la arteria pues está completamente apoyada hacia el radial distal. ¿Vale la pena hacer un assessment vascular? Sí, yo le recomendaría que antes de planear un procedimiento radial, ya no solamente distal, sino convencional, siempre sepamos en el paciente el tamaño de vaso que tiene el paciente para elegir como tal el introductor, la permeabilidad y la ausencia o la presencia de un loop radial. Eso también nos puede dar información si podemos o no seguir avanzando a través de la arteria. Pudiéramos utilizar de preferencia cócteles para generar vasodilatación, sobre todo en la arteria radial distal se hacen necesarios. Por ahí hay gente que dice que no es necesario inyectar cócteles vasodilatadores, pero sí se requieren, sobre todo en arteria radial distal y sobre todo si van a hacer un procedimiento como una oclusión total crónica. Siempre de ser preferente hacer una evaluación Doppler, una para confirmar que el vaso está permeable y sobre todo en aquellos pacientes que ya fueron sometidos a procedimientos radiales previos. Entonces, no se puede accesar una arteria radial distal sin saber todas estas consideraciones que nos da el assessment vascular. Obviamente también los puntos de referencia anatómicos nos los va a dar este mismo assessment y así podemos evitar dañar estructuras adyacentes. Sobre todo les pudiera decir, dentro de la experiencia que les voy a mostrar en unas diapositivas en adelante, unas de las complicaciones más comunes que tenemos aquí en México cuando quisimos empezar a accesar a la arteria radial distal fue la neuropatía, o sea, estábamos dañando o como tal funcionando el nervio o una rama del nervio mediano. La identificación de tendones y sobre todo evitar estar funcionando estructuras óseas, pero tener un acceso seguro en el cual podamos apoyar todo el resto del material, sobre todo el acceso. Sí, entonces obviamente el assessment vascular nos va a ayudar para no tener todo este tipo de complicaciones. Utilizamos sobre todo un aparato que tenga la opción lineal, ¿sí? Entonces con este tipo de ultrasonido podemos tener un acceso y podemos tener una evaluación en tiempo real. Como se dan cuenta, empezamos desde lo más distal haciendo un barrido hacia lo proximal con este mismo ultrasonido hasta el momento que, como pueden darse cuenta aquí abajo, se puede visualizar el hueso escafoides y se ve por encima del hueso escafoides la arteria radial distal. Ese es el sitio ideal de punción y hacia ahí vamos a guiar la punción. Más adelante no conviene porque podemos encontrar tendones, más atrás podemos encontrar al nervio, más atrás podemos encontrar también al retináculo, lo cual
pues puede ser dolorosa para el paciente o puede generar como tal un evento de dolor. Entonces, esta es la imagen clásica que debemos de encontrar en nuestro assessment vascular previo a realizar la punción. Si la queremos hacer guiada por ultrasonido, que es lo ideal, pues bueno, esta es la imagen que debemos de ver. La arteria radial distal con sus dos ramas como tal y los extensores o los tendones sobre todo del pulgar, ¿sí? Y el hueso escafoides, que es el sitio ideal donde vamos a puncionar. Podemos hacer también una guía angiográfica y en la guía angiográfica aquí tenemos el hueso escafoides y a este nivel es donde tiene que estar entrando unos milímetros por debajo de este hueso, es donde tiene que estar entrando el introductor. Bueno, aquí estoy yo haciendo comercial al uso del assessment vascular para radial distal. Estas son las imágenes que podemos tener incluso con un buen Doppler, aunque sea como el que tenemos en la imagen, que es un Doppler, que es un ultrasonido portátil. Y pues este sirve muy bien. Lo primero que hago es hacer 3 mediciones, diámetros, tanto en eje corto y en el eje largo hacemos una nueva medición. Hacemos un promedio de estas 3 dimensiones y así es como escogemos la arteria. Por ejemplo, esta es una gran arteria radial distal donde vemos que incluso mide 4.1 milímetros, o sea, esta es una gran arteria que se pudiera canular con todo tipo de introductor y utilizar todo tipo de sistemas, el que querramos, incluso hasta 8 French. Aquí tenemos, por ejemplo, otra determinación. Vale la pena hacer Doppler, sí, para saber que se trata de la arteria y que no se trata de otra estructura. ¿Cómo tenemos que posicionar la mano? Ya no me voy a detener mucho en esto porque, pues bueno, solamente es un feedback que quisiéramos hacer. Como, pues bueno, tenemos la posición de la mano previo al acceso. Si queremos utilizar, por ejemplo, un sistema 6 French, se puede hacer sin ningún problema con la misma posición. Yo suelo darle apoyo al introductor solamente poniendo una camisa de plástico para evitar que se esté deslizando, o inclusive podemos hacer angioplastía con 5 French, ¿no? O en este caso es un Glide Sheet Slender 5 French. Ahora, la importancia de llevar a cabo o de utilizar el material adecuado. Esto es una cuestión imprescindible, puesto que si no tienen el material adecuado, 1, no vale la pena entrar por radial distal y 2, no vale la pena ni siquiera entrar a intervenir una oclusión total crónica. Un precepto muy importante, entre menos nos acerquemos a la pared interna del vaso, vamos a tener menor índice de complicaciones, menor inflamación, menor reducción del flujo, menor disección de la media, menor daño a la íntima, menor espasmo, dolor y obviamente oclusión de la arteria radial secundario a todo esto. Entonces, entre menos llevemos a la arteria hacia el introductor, hacia el diámetro interno de la arteria y menos la traumaticemos, mejor va a ser o menor va a ser el índice de complicaciones asociado al acceso radial distal. Entonces, de aquí nació toda la técnica o tanto técnica como la tecnología Slender, pensando que entre más disminuyamos el tamaño del material que se está ocupando, pues mayor va a ser la ganancia del lumen externo y como tal, mayores son los catéteres que podemos utilizar. Entonces, este es un buen ejemplo de cómo teníamos un glide sheet anteriormente y cómo reduciendo 1 milímetro de diámetro en el espesor del material, pues en ese momento lo volvimos 5 en 6, ¿no? Realmente se llama 5 en 6 porque el diámetro externo es similar a un introductor no slender de 5 French. Entonces, realmente el diámetro externo del material es el que cuenta cuando estamos utilizando un introductor. Y esta fue de una manera muy inteligente la que solucionó en aquel entonces Terumo la situación de estar utilizando introductores muy anchos, ¿sí? Con un diámetro externo muy importante y de esa manera pudieron disminuir el shear stress que pudiera existir dentro de la arteria radial y sobre todo ya en la arteria radial distal. Se pudieran dar cuenta que en este caso los introductores de Terumo pues ya tienen por acá su estadificación, son muy competitivos, hablando de 7, 6, 5 French, aunque no son
los que tienen los diámetros externos más pequeños del mercado. Sin embargo, pues es una gran herramienta que hoy en día ya tenemos muy disponible en México. Toda la tecnología Slender es la que se tiene que ocupar en radial distal. No podemos utilizar otro tipo de tecnologías o bien tecnologías que se comparen al Slender. Aquí les voy a dar otros ejemplos. Ya hablamos acerca de la tecnología Slender de Terumo, ahorita viene entrando a México, hoy tuve el gusto de utilizar por primera vez estos nuevos introductores, estos son de Cordis, el Rain Sheet, el cual pues igualmente se ve que tiene sus propiedades, sí, como se dan cuenta también lleva la misma temática de reducción de tamaño de la pared del material para hacerlo un 5 en 6 o un 6 en 4 en 5, ¿sí? Y aquí tenemos todavía más medidas de las que Terumo nos vende aquí en México, ¿sí? Como se pueden dar cuenta, es muy equiparable un 6, un introductor 6, es muy equiparable el Rain Sheet al Terumo Glide Sheet. Entonces, hoy en día es una gran opción e incluso es un material que también puede ser equiparable y que se puede utilizar dentro del radial distal. Hoy tuvimos la suerte de hacer 2 procedimientos por radial distal con estos nuevos introductores. La ventaja que da sobre Glide Sheet, el Rain Sheet, es que pues tiene la resistencia al kinking. Nos pasaba con los primeros Glide Sheets, o nos sigue pasando todavía, que pues doblamos o kinkeamos el introductor y muchas veces queda inservible. Entonces, con esta nueva tecnología, pues ellos comentan que su fuerte es eso. Podemos kinkearla, pero el plástico tiene cierta memoria como para no deteriorar su forma original. Entonces, bueno, suena muy prometedor. Hoy que tuvimos la oportunidad de utilizarlos por primera vez, me pareció una gran tecnología y muy utilizable. Este año introducimos a México, yo fui el primero en utilizarlo en este país, esta tecnología de APT Medical, que también son introductores radiales hidrofílicos. Los tenemos en todas las medidas, desde 4 French hasta 7 French, o inclusive nos podemos ir un poquito más. Ellos nos dan la oportunidad de elegir el tipo de aguja que queremos, el tipo de guía que queremos, el tipo de introductor que queremos. Entonces, hay ya una gran apertura por parte de esta empresa. Tenemos ya todos los kits disponibles aquí en México para poder utilizar este introductor de APT. Tenemos otros, o bueno, estos no han entrado a México, aunque no los veo muy complejos, pudiéramos hacer algo muy similar. Es, por ejemplo, el In and Out Sheet, en el cual es un pequeño introductor, en este caso 7 French, solamente dilatamos la arteria, utilizamos un poquito esta camisa para ver si estamos adecuadamente en el vaso, se saca la camisa y se insufla una banda neumática con 2 o 3 centímetros de aire para evitar que haya fuga, mientras el catéter queda completamente utilizable y móvil para la intervención. En México aún no tenemos estos sistemas sheetless, pero espero yo aquí, ya que bueno que me está escuchando Levet, que ya lo traigan a México, ya se nos hace muy importante. Existen sistemas ya como tal, el de Asahi, que es el mejor que hay en el mercado y que se podía traer a México pronto, en el cual pues se puede utilizar un sistema sheetless ya hecho completamente ex profeso, o bien lo que tenemos que estar haciendo hoy en día pues son los sistemas homemade, ¿no? En los cuales aquí hay varias ideas. Colocar distalmente un sensor de guía, después un catéter diagnóstico y después un catéter guía 8 French, ¿no? Entonces esa puede ser una buena manera de equiparar, o bien si vamos a utilizar menos French, pues nos vamos con un catéter 5 French sobre un catéter 6 French, y adentro podemos tener también un Mother and Child con un Guidezilla, un Guideliner, etcétera. Entonces, pues no es nada malo. Por ejemplo, estos sistemas homemade se ha visto que tienen o nos dan hasta un 98% de éxito, sobre todo cuando estamos utilizando un sistema 7 French. Entonces, realmente es una buena manera de actuar. Por ejemplo, el que vemos abajo y a la derecha es el que yo más utilizo y el que me enseñaron a utilizar mis maestros, que es a través de colocar un balón hidrofílico. En este caso, pues bien pudiera ser un balón, lo que más utilizamos para estos sistemas, un balón Riu-Ray, el cual está corrigiendo la punta del microcatéter, y así reducimos el estrés sobre la arteria radial y
que lastimemos como tal la arteria y la espasmemos. Entonces es una buena alternativa también hacer el Balloon Assisted Tracking con este tipo de tecnologías. Ahora, ¿qué catéteres guías vamos a utilizar? Tiene que ser un catéter a fuerzas, no hay de otra manera, tiene que ser hidrofílico. Y sobre todo, catéteres hidrofílicos especializados o técnica utilizada para arteria radial distal y sobre todo para oclusiones totales crónicas. Entonces, hoy en día el que más utilizamos es este de Boston, el Combi, que pues es una gran tecnología hidrofílica que podemos utilizar desde 5 hasta 8 French sin problemas. Si vamos a ir con 8 French, pues sí, tiene que ser sheetless y sobre todo si el paciente tiene una radial distal, como les había mostrado en las imágenes de ejemplo, suficiente como para poder albergarlo. Otras tecnologías, pues por ejemplo, Carrail es el que yo casi utilizo en casi todas las oclusiones totales crónicas, que es de Terumo, pero ahorita está ya entrando mucho esta tecnología de Cordis, que también estamos con VistaBright, y Android, que parece ser que va a ser el mejor o es el mejor catéter en el mercado, ¿sí? Todos los catéteres son buenos, pero cuando estamos hablando de oclusiones totales crónicas, tenemos que utilizar tecnología hidrofílica y sobre todo catéteres que sabemos que están hechos exprofeso para estas situaciones. Otra marca que viene entrando es Primum, también ya la hemos utilizado mucho aquí en México, tendrá un par de años ya por acá, y que también puede ser una gran alternativa, catéteres hidrofílicos, catéteres que van desde 5 French hasta 8 French, pero bueno, el Primum se comercia hasta 7 y casi no he visto por acá 8, pero sería cuestión de checar esos detalles con la empresa que lo está moviendo acá en México. Las guías coronarias es igualmente muy importante, no nos vamos a ir con cualquier tipo de guías, necesitamos guías exprofeso, necesitamos, si se puede, guías Asahi, sobre todo, y las tenemos disponibles en sala, pues adelante. Este es el material que requerimos y sobre todo cuando estamos utilizando la vía radial distal. Se puede utilizar también la tecnología Sentai que hoy en día tiene Boston, igualmente con tecnología equiparable a la tecnología actual que tenemos de Asahi, aunque está ahorita por meter a México Boston sus guías judo, que serían muy similares a las Gaia de Asahi. Entonces, bueno, estamos esperando nada más a que se introduzcan estas nuevas guías. Como se pueden dar cuenta, hoy en día estamos aquí en 2011, nosotros con la tecnología, un poquito más atrás, en el 2010, con las tecnologías de guías que tenemos disponible en México. Entonces, pues también un llamado a Levita, que ya se apuren a traernos Fielder XTR, XTA, y pues esperemos ya pronto tener a la familia Gaia también acá en México. Pero bueno, ahorita lo bueno es que ya vamos a tener judo, ¿no? Los microcatéteres también deben de ser exprofeso para este tipo de procedimientos. Por parte de Asahi tenemos estos. Hoy en día en México solamente el Asahi Corsair convencional y el Asahi Corsair Pro, el cual también fuimos los primeros en México en probarlo. Un gran microcatéter, siempre el de Asahi. El resto de microcatéteres todavía no los tenemos disponibles, pero esperemos que llegue pronto el Caravelle o el Pro XS. Otros microcatéteres que ya tenemos disponibles, igualmente muy buenos. Toda la familia de Mamba también tiene sus propiedades, ¿sí? Tanto anterógrados como retrógrados. La familia de Turnpike, toda la familia está disponible en México. Ya solamente el Turnpike Gold es el que de repente ya no se puede encontrar con facilidad, pero el Spiral, el Turnpike LP, etcétera, esos es muy fácil ya encontrarlos. Son también grandes microcatéteres de rotación, sobre todo el LP, que tiene un low profile muy importante, y extensores de guía, en el cual tenemos a Guidezilla y tenemos también el Guideliner, como lo podemos ver. Aquí las dos comparaciones, lo único que dicen es que Guideliner tiende a ser más rígido que el Guidezilla. En el Guidezilla, pues bueno, podemos introducir incluso más material dentro de un Guidezilla, de un catéter guía. Si tenemos un Guidezilla 6 French y un catéter guía 7 French, pues la ventaja que nos da Guidezilla es que es un microcatéter más flexible, ¿no? Y pues bueno, otros microcatéteres como tenemos el Fine Cross de Terumo, que también tiene sus aplicaciones. Entonces es todo un tema saber qué microcatéteres elegir, pero una vez que vayamos a tratar oclusiones totales crónicas,
sobre todo por acceso radial o acceso radial distal, necesitamos saber todas estas especificaciones en cuanto a material y tener el mejor material posible. Incluso cómo vamos a generar la oclusión de la arteria, pues ya tenemos estas banditas, por ejemplo, de Merit Medical, el cual pues son muy buenas, también suelo utilizarlas cuando es posible, o bien podemos improvisar con una tear band, retirar el alma plástica dura y utilizarlo como sistema de compresión adaptado, o bien hay otras bandas de Zephyr que está manejando mucho DDM, que también esas no tienen banda o alma dura y se pueden utilizar para el mismo fin, ¿no? Entonces, ¿qué evidencia tenemos actualmente? No hay mucha evidencia todavía en base al uso de radial distal y la oclusión total crónica, pero bueno, el algoritmo híbrido sigue siendo el mismo, es el mismo que se emplea en modo femoral, en modo radial y en modo radial distal. Realmente el algoritmo híbrido no va a variar en todos sus pasos, ¿sí? Esto a lo mejor es otra plática muy diferente, pero a final de cuentas, como me han comentado los grandes expertos, es que si vamos a ir o pensamos que el paciente va a solucionarse por un acceso retrógrado, pues bueno, nos vamos directamente y no va a requerir, por ejemplo, grandes French, pues bueno, nos podemos ir directamente con un 6 en 7 radial distal, o bien si vamos a culminar o pensamos que va a culminar en escalamiento anterógrado de guías, pues nos podemos ir con un sistema radial distal. Ahora, si se está sospechando en que vamos a utilizar rotablación o que vamos a requerir crossbow Stingray, pues aquí vamos a pensar de primera instancia que nos vamos a ir por otros accesos con mayor complacencia en cuanto a diámetro, ¿no? Entonces, esto se decide en sala y se decide dentro del planeamiento del procedimiento. Existen otros algoritmos que también pueden ser utilizables. Por ejemplo, que es el algoritmo, una mezcla entre el algoritmo híbrido y el algoritmo de Asia-Pacífico, que a mí me parece que es el más prudente hoy en día, en el cual, pues bueno, de entrada empezamos a ver si se trata de un stent, de una oclusión total in stent o no, y de ahí decidimos si saltarnos a crossbows o irnos a escalamiento anterógrado de guías, si hay o no ambigüedad del CAP, si podemos ir o no. Si no podemos ir por vía anterógrada, nos vamos por vía retrógrada, ¿no? Y pues bueno, todas esas consideraciones del algoritmo híbrido se plantean en este algoritmo. Les recomiendo analizarlo. Todo esto viene en Neurointervention y fue un consenso de oclusiones totales crónicas que salió en 2019. Hay ya grandes revisiones en las cuales se evalúa el uso del algoritmo híbrido por acceso radial distal, y como vemos no hay, se tiene un buen éxito al utilizar este tipo de accesos. Estamos hablando del radial, donde se reporta desde un 85 hasta un 92% de éxito, independientemente del tipo de lesiones. Fue en el 2019, pues cuando tuvimos esta primera revisión que nos llamó mucho la atención, que fue en Neurointervention igualmente. El doctor Gasparini aquí nos dio los primeros 41 casos de intervención de oclusión total crónica por acceso birradial distal. Entonces, lo que nos comentaba en aquel entonces era pues toda esta tecnología aplicada ya en la intervención de oclusiones totales crónicas. Comenta él que tuvo un éxito de hasta el 90%, muy equiparable al resto de otras revisiones, incluso realizando CAR retrógrados, realizando escalamiento anterógrado, reentrada retrógrada. Entonces, el hecho de irse a un acceso retrógrado no significaba que no pudiéramos utilizar el acceso radial distal. Entonces, realmente fue un gran paper que nos llevó a todos a pensar si lo podíamos replicar. En cuanto a estudios posteriores, pues solamente se puede decir que hay dos que están evaluando comparativamente este acceso sobre el acceso radial convencional, y que incluso son estudios que están randomizando, ¿no? Este es uno de los primeros. Ya tuvimos un adelanto en el ACC de 2020, en el cual pues es un estudio multicéntrico, donde ya en esta primera corte
pues tomaron toda la corte del Progress CTO y agregaron 120 pacientes de radial distal que ellos agregaron. Entonces, compararon a la corte del Progress CTO con su corte y esta fue la comparación que se tuvo, ¿sí? Como vimos, realmente sí hubo más escalamiento anterógrado de guías en la muestra de radial distal. El éxito del procedimiento incluso fue mayor que en el radial convencional, pero teniendo en cuenta que esta muestra es completamente más nueva de la que se dio en el Progress CTO. Entonces, de ahí se justifica el éxito técnico o el éxito como tal del procedimiento. Se utilizó menos contraste, se utilizó menos radiación y hubo menos perforación de la arteria radial. Entonces, todos estos beneficios se encontraron cuando se comparó con esta otra corte del Progress CTO. Y pues bueno, eso viene a enaltecer un poco más el uso del radial distal, sobre todo para el acceso o la utilización en oclusiones totales crónicas. Este es un registro que se sigue corriendo, sin embargo, también se dio por aquí un adelanto en el cual se llama el Triangle. Esperemos pronto también empezar a participar en este registro. Solamente empezó con hospitales alemanes, sin embargo, ahorita ya están aumentando el número de países que pueden participar. Ellos metieron 332 pacientes y aquí compararon pacientes a los cuales se les hizo intervención por el Snuffbox, por otros accesos, incluso radial derecho, radial izquierdo, y un acceso muy importante que están diciendo, el dorsal distal, o sea, no están solamente cateterizando por la tabaquera anatómica, sino un poco más distal de la tabaquera anatómica, y aquí incluyeron una población importante, están dando cuenta hasta 152 pacientes que fueron a este análisis. Todavía están en un modo observacional y descriptivo, pero bueno, valdría la pena ver en un par de años cómo se puede tener ya la conclusión de este tipo de estudios. En Latinoamérica realmente no tenemos mucho, sino es decir, no tenemos nada hablando acerca ni de radial distal, ni de, sobre todo, y menos en CTO. Pero bueno, lo que podemos ver en cuanto a la evidencia que hay, este es el estudio hasta el momento más grande que hay en América Latina, en el cual se incluyeron 435 pacientes. Solamente fue un estudio observacional, cual también participó el doctor Quimenez, organizado en Brasil, y observaron solamente lo que sucedía en todos los accesos radiales distales, ¿sí? No hablaron nada acerca de oclusiones totales crónicas. Este es el primer estudio que tuvimos la suerte de publicar en México. Tampoco abordamos el tema de radial distal en este otro estudio, ¿sí? Pero eran nuestros pininos en cuanto a radial distal confería. Esto pues fue toda una muestra que juntamos desde el 2018 hasta el 2019 y lo publicamos en 2020. Ahorita el que estoy por publicar ya en Cardiology, espero que salga o este mes o el mes que sigue, pues es esto. Les doy nada más las tablas originales, en el cual pues aquí ya metimos a 155 pacientes, ¿sí? Aquí lo importante va a ser esto. Todos realmente vimos que es un abordaje seguro. Tenemos una población en cuanto a complicaciones equiparables al resto de todas las otras cortes que pudiéramos ver alrededor del mundo, ¿sí? Los tiempos de punción incluso fueron menores de las que se reportan, y los tiempos de procedimiento son equiparables con el uso de fluoroscopía, contraste y demás. Entonces, realmente los resultados que ya tenemos hoy en día en México pueden ser equiparables al de otras cortes alrededor del mundo. Estos son los números de complicaciones. Sobre todo la complicación más común es la de hematoma menor, que se puede encontrar hasta en el 12%, pero se dan cuenta que todos los hematomas son menores de 2 centímetros. Sí, esta fue parte también de otra curva que tuvimos. Esto lo elaboramos en el hospital 20 de noviembre y nos dimos cuenta solamente que el paciente desarrollaba o hematoma menor o desarrollaba neuropatía, y solamente en el 3% de las circunstancias, ¿sí? Esto fue lo más importante. Hicimos el análisis en 155 pacientes, tanto hombres como mujeres, sabiendo o realizando previo al procedimiento un análisis de los diámetros de la arteria radial y de la arteria radial distal, ¿sí? Entonces, en cuanto a la arteria radial distal, hicimos un comparativo de
cuántos pacientes pudieran aceptar un Glide Sheet Slender 5, 6 y 7 French. Entonces, si vamos a irnos por radial distal, ¿sí? Solamente el 35% de los hombres en México te puede aceptar un radial distal en base a diámetros. Y si nos vamos a radial proximal, un 72%. Si nos vamos con un Glide Sheet Slender 6 French, 93% por radial proximal y 59% por radial distal. Y bueno, si nos vamos con un Glide Sheet 5 French, pues hasta el 91% de los pacientes en teoría te lo pueden aceptar y un 100% por radial proximal. Esto muy equiparable a las muestras que nos daba Saito en 1999, en el cual, pues bueno, si se dan cuenta, en hombres, aquí tenemos abajo, ¿sí? A la derecha, un 12% de los hombres no te aceptan un radial distal, muy similar a nuestra población, que es de 93%, y un 28% no te aceptan una radial distal, muy similar a lo nuestro, ¿sí? Tanto las radiales, pero aquí la situación es que Saito no evaluó la radial distal. Entonces, esta es una consideración que debemos de tener muy en cuenta. El radial distal no es para todos los pacientes, sobre todo hombres, pero lo que impresiona es esto. Dense cuenta en mujeres. Realmente ninguna mujer me va a tolerar un Glide Sheet Slender 7 French y mucho menos un introductor que no sea equiparable al Glide Sheet Slender 7 French. No vamos a hablar de Preludis, de Merit, ¿no? No vamos a hablar de, pues, estos nuevos introductores de APT Medical, ¿no? Entonces, realmente debemos de tener muy en consideración si podemos evitar en mujeres el radial distal, sobre todo el uso de 7 French en mujeres, es lo ideal, ¿eh? ¿Por qué? Porque se va a relacionar con todo el margen de complicaciones que ya conocemos. Algo muy similar publicó también Saito en el 99. Se dan cuenta que él comenta que el 27% de las mujeres no nos va a aceptar un 6 French por radial proximal. Aquí tuvimos valores todavía mayores, ¿sí? 41% de las mujeres no nos aceptan un 6 French por radial convencional, ¿sí? Y en cuanto a 7 French, dice que el 59%, pero nosotros tenemos valores todavía mayores en mujeres que ascienden hasta el 70%, ¿sí? Entonces, tenemos que evaluar muy bien a un paciente antes de querer utilizar la radial distal, sobre todo esto es en población mexicana. Esto les digo, es un estudio que ya esperemos que salga este mes o el que sigue ya publicado. Y pues bueno, en cuanto a cortes, nosotros somos los únicos, o nuestro grupo es el único que está interesado en estudiar esto en México y actualmente tenemos esta corte que ya completamos. Y pues bueno, a la par se está corriendo el estudio DISCO, en el cual pues también van a evaluar el tema de angioplastía de oclusión total crónica. Todavía dándose, este es un estudio multinacional en el cual pues por mala suerte ya no pudimos nosotros participar. Este es otro estudio que en este momento vamos a presentar en Solasi y que, pues, gracias a Solasi vamos a poder publicar en CCI, esperemos en el próximo mes, a partir de junio. Aquí incluimos, es un estudio que hice junto con el doctor Alcántara. Evaluamos 171 CTOs que se realizaron en el Hospital 20 de Noviembre en un periodo de 4 años y pues bueno, vimos un éxito del procedimiento del 87%, hicimos una comparación de abordaje híbrido contra abordaje otras técnicas que fueran no híbrido, se encontró una diferencia estadística, pero que no fue estadística, perdón, pero se dan cuenta que realmente cuando abordamos el abordaje híbrido se trataron también lesiones por escalamiento retrógrado de guías y disección reentrada retrógrada, cosa que no se hizo en las técnicas no híbridas, ¿no? Realmente las únicas diferencias que tuvimos es que sí, obviamente se lleva más tiempo cruzar la guía, sobre todo cuando nos vamos por abordaje retrógrado, mayor inyección de contraste, mayor uso de radiación, pues obviamente se confiere a el uso de mayor accesos retrógrados, ¿no? Entonces, eso fue lo primero que pudimos ver en la población y aquí a lo mejor lo más importante es esto, que vamos a hacer la primera casuística de radial distal en sitio que pudiera haber en México, en el cual metimos a 24 pacientes, 14
de los pacientes fueron tratados por acceso radial distal, ¿sí? Y la mayoría de estos, estamos hablando de por abordaje híbrido, el 20% de los pacientes que hicimos que vimos en esta corte fueron llevados a acceso radial distal y teniendo incluso, como se dan cuenta, el mismo porcentaje de éxito de procedimiento, ¿sí? Los catéteres que más utilizamos fueron 7 French, como se pueden dar cuenta, en el abordaje híbrido y 6 French en el no híbrido. Una diferencia muy importante, como había comentado, mayor fluoroscopía en el abordaje híbrido y en las otras complicaciones no tuvimos ninguna diferencia. Entonces, esperemos que esto salga publicado pronto, esperemos ahora en el marco del SOLACI el próximo mes que lo podamos llevar a cabo y pues eso es todo lo que existe en cuanto a literatura, o bueno, lo que pudimos encontrar. ¿Hasta dónde podemos llevar el abordaje radial distal y la oclusión total crónica? Aquí voy a mostrar 2 casos, uno que se hizo en el 20 de noviembre y otro que hicimos ya aquí en el Hospital Regional ISSSTE Puebla. Y bueno, de entrada empiezo con esto. Hacemos el primer análisis a este paciente. Vemos que tiene una buena arteria radial proximal, una buena arteria radial distal. La arteria radial distal nos puede tolerar hasta un 6 French. La arteria radial proximal nos puede tolerar hasta un 9 French si nosotros queremos. Entonces, esto nos permitía pensar en abordajes nuevos o en abordajes experimentales incluso, y esto fue lo que hicimos. Este fue el primer caso de Bushido realizado en todo el continente americano, que hicimos en conjunto con el doctor Alcántara. Se pueden dar cuenta, un catéter 5, que fue el catéter guía por el cual se hizo un escalamiento anterógrado de guías, y solamente para hacer el tiro retrógrado utilizamos un catéter 4 French por la arteria radial distal. Entre ellos dos hicieron un 9 French teórico dentro de la arteria que el paciente pudo tolerar y que iba a poder tolerar desde el análisis vascular inicial. Así fue como pudimos avanzar. Se dan cuenta, los dos catéteres están sheetless, no requerimos solamente para generar las dilataciones, a lo mejor sí, unas pequeñas dilataciones con un introductor 4 French, solamente para poder ganar la arteria y poder llevar a cabo el resto del procedimiento. Todo se avanzó por balloon assisted tracking. Se pudo canular de manera exitosa sin ningún problema. Era una oclusión total, se podía considerar fácil, JCTO de 2 puntos. Los 2 puntos lo confería que era una de longitud mayor de 20 milímetros, y en segundo lugar era que, pues bueno, el CAP estaba ahí presente, era un CAP, un tapered, que se podía tratar sin ningún problema, ¿sí? Entonces, como tal, era una angioplastía coronaria fácil, que sabíamos que pudiera lograrse, ¿no? Se hizo una angioplastía común, se pudo cruzar con escalamiento anterógrado de guías. La que cruzó fue una Pilot 150 montada en un Torpike LP. Se hizo dilatación secuencial muy metódica. Como había calcio, como había calcificación que no se pudo romper con los balones iniciales, pues se tuvo que hacer un cutting balloon y después implantar 2 stents en esta arteria. Se dan cuenta que quedó bien bonita la arteria después de todo esto que hicimos, una posdilatación y sin más. Se hizo un control al final del procedimiento sin complicaciones y se colocaron 2 bandas, una banda Cephire en radial distal y una Tear Band en el radial proximal, ¿sí? Entonces, pues bueno, este paciente sin ninguna complicación vascular asociada a este procedimiento. Este es el segundo caso que les quería yo plantear. Este caso nos hizo el favor APT Medical de darnos el material. Fue el primer caso de su tipo hecho con este tipo de material en México, y pues también nos hizo el favor SOLACI de publicarlo. Y aquí, pues lo que se hizo fue el tratamiento de una oclusión total crónica, y durante el mismo procedimiento la angioplastía de enfermedad coronaria multivaso. Entonces, se trata de un paciente de 75 años, lo que encontramos una CTO de la coronaria derecha con 2 puntos de JCTO. Nos dimos cuenta que tenía un gran aporte retrógrado proveniente de la descendente anterior. La descendente anterior calcificada severamente con lesión difusa de todo el segmento proximal, medio distal, y un ramo posterolateral. Aún así no alcanzó un syntax alto,
y pues por Syntax se podía haber beneficiado también por intervención coronaria percutánea, cuestión que hicimos. Aquí están los dos introductores APT que utilizamos, tanto en las dos radiales distales, ¿sí? Aquí abajo y a la izquierda se pueden dar cuenta la oclusión total corónica, una oclusión larga de más de 20 milímetros, y con tortuosidad importante, más de 45 grados de bending, lo cual le da los dos puntos del JCTO, y la descendente anterior difusamente dañada, con calcificación severa, sobre todo en el segmento proximal, y un ramo posterolateral completamente ocluido. Entonces, era un paciente, pues sí se puede considerar complejo. Decidimos que no iba a haber gran complejidad de realizarlo. En este caso tuve la suerte de hacerlo en conjunto con el doctor Neisser. Y pues bueno, un caso que desde el inicio utilizamos muy poco contraste, menos de 150 mililitros de contraste, hicimos totalmente la angioplastía, se pueden dar cuenta de la oclusión de la coronaria derecha, y asimismo la angioplastía de la descendente anterior y del ramo posterolateral, ocupando un total de 4 stents y menos de 150 mililitros de contraste, o una cantidad cercana de mililitros de contraste. Y pues bueno, hasta el momento eso es todo lo que pudiéramos hablar acerca del tema. Si quedan algunas dudas, pues quedamos abiertos a sus dudas y a todos sus cuestionamientos. Perfecto, muchas gracias, doctor, por la participación, por esta charla que nos ha brindado. Vamos a dar un par de minutos para que nos puedan hacer llegar todas sus preguntas, sus comentarios, y en breve vamos a pasar a dar lectura a cada una de ellas. Bueno, en lo que llegara alguna pregunta, igualmente el tema de calcificación no impide el uso del acceso radial distal. Por ahí ya tenemos una de las primeras publicaciones al respecto, en el cual tenemos reportados los primeros casos de rotablación por acceso radial distal, e incluso rotablación con oliva de 2 milímetros. Pues obviamente tuvimos que subir con balón assisted tracking y un balón y un catéter I8 French a través de la radial. Pues había la factibilidad y se realizó, que fue un caso que presentamos en TCT el año pasado, un gran caso. Otro de los ejemplos, pues también la angioplastía de tronco y sobre todo de bifurcaciones. Actualmente el acceso que más utilizo es el radial distal. Muchos dicen que es temerario, pero no, realmente si podemos tener un catéter 7 French canulando el tronco, con eso basta para poder llevar a cabo el resto del procedimiento, ¿no? Entonces, estamos registrando todo esto tanto en el registro de sitio LATAM como en el registro de LATAM BIF, y no nos ha ido hasta el momento tan mal utilizando el radial distal en estos dos escenarios, tanto en bifurcación de tronco como en oclusiones totales crónicas. Y pues bueno, como se dan cuenta, es completamente una manera nueva de ver la angioplastía coronaria. Gracias, doctor. Tenemos aquí una pregunta, se la muestro a continuación. Sí. Nos dicen, doctor, ¿se recomienda utilizar estimulación de nervios periféricos una vez terminado el procedimiento para asegurarse de la integridad de los nervios? Realmente considero que no en todos los casos, solamente que el paciente comente como tal la presencia de neuropatía. Aquí el signo más común que vamos a ver solamente va a ser el sensitivo, no como tal el doloroso ni el motor, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de neuropatía, estamos hablando de un trastorno sensitivo localizado solamente a una pequeña porción del dorso de la mano. Entonces, si hubiera alguna sospecha de daño del nervio pues, y se hizo este tipo de acceso, pues no hace falta ya como tal estimulación de los nervios. Sabemos que existió la complicación, y pues es una complicación que por lo general se asocia a alteraciones de la sensibilidad, y por suerte no a dolor ni a alteraciones motoras. Ok, gracias, doctor. Pasamos a la siguiente pregunta. Eric Dávila nos dice, gracias, doctor, ¿qué opina el abordaje braquial? Que también es una técnica muy usada en Asia, con un poco más de ventajas que lo distal. Mira, está padre. El asunto es que si desecas la braquial,
adiós paciente, ¿no? O sea, si tú tienes una complicación en la braquial, vas a tener una complicación vascular importante, y sobre todo si quieres tratar o quieres manejar grandes French, o vas a hacer una angioplastía de una oclusión total crónica, ¿no? Entonces, incluso te puedo decir que el abordaje ulnar pudiera ser también una buena opción, porque a final de cuentas tenemos la radial y también la interósea para venir a compensar cualquier complicación que pudiera haber en la arteria cubital, ¿sí? Pero la arteria braquial, el asunto es que no hay una compensación, o bien el paciente debería de tener mucha circulación colateral por parte de otro sistema arterial, o dentro de esta misma arteria, como para considerarla un acceso equiparable. Ahora, el asunto que tenemos con la CTO es que son procedimientos muy largos, son procedimientos realmente que llevan más de una hora y van más allá de lo convencional. Entonces, realmente aquí vamos a estar generando mucha isquemia en el brazo durante o en toda la porción por debajo de la braquial. Va a ser muy larga el tiempo de isquemia del brazo, algo que sí se pudiera traducir en dolor para el paciente. Entonces, habría que evaluar este tema. Sí he visto que actualmente hay quien está retomando el abordaje braquial. Valdría la pena ver la evidencia y valdría la pena ver los casos, sobre todo en sitio. Y pues bueno, podíamos retroalimentarnos e ir tomando decisiones al respecto. Sin embargo, te puedo decir que de la escuela donde yo provengo, todavía no lo hemos contemplado, ¿eh? Sí hemos contemplado un poco el ulnar, pero nos estamos esmerando mucho en que el acceso radial distal pueda tener su espacio, ¿eh? Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta más, pasamos a ella. Claudia nos dice, ¿qué cóctel vasodilatador maneja con frecuencia para que no se espasme la arteria radial distal? Mira, hay quien utiliza dos medicamentos juntos, ¿sí? Verapamilo y nitroglicerina. Hay quien solamente le gusta usar nitroglicerina, o hay quien solamente le gusta utilizar verapamilo. El problema que tengo con el verapamilo es su disponibilidad, que no en todos los hospitales existe. Entonces es más comúnmente que utilicemos solamente nitroglicerina. Ahora, por ahí hay unas tesis de residentes que están en años, en estos, digamos, ahorita haciendo fellow por ahí. Teníamos un protocolo de también utilizar levosimendan. Entonces, levosimendan lo podemos utilizar a lo mejor 200 microgramos, que es la dosis que hemos calculado para este tipo de escenarios, de 200 a 300 microgramos, y incluso también es una buena alternativa. ¿Por qué levosimendan? Pues porque se utiliza el levosimendan para vasodilatar los bypass, sobre todo de origen radial, ¿no? Entonces, de ahí nos salió la idea de utilizar el levosimendan como un vasodilatador, y sí, lo hemos visto que también es completamente utilizable. Lo que utilizamos más comúnmente, verapamil, lo que utilizamos más comúnmente, yo en mi práctica diaria, nitroglicerina con levosimendan. Si tengo verapamil, utilizo levosimendan con verapamil y dejamos a un lado la nitroglicerina, ¿sí? Entonces, se pueden utilizar estos tres. Hay quien también dentro del cóctel mete la heparina. Sin embargo, esto no lo podemos recomendar. Ya se ha visto que si pasamos la heparina intravenosa, no intraarterial, pues exactamente es el mismo resultado sobre la oclusión de la radial. Y en segundo lugar, pues con la arteria radial distal no nos preocupamos ya en la oclusión de la arteria radial. Como les había comentado, las dos casuísticas que ya tenemos aquí en México son una casuística de 100 pacientes, la otra de 155. Tuvimos oclusión igual a 0 de la arteria radial distal y sobre todo de la arteria radial proximal. Entonces, realmente esta canalización anatómica que se da por los arcos palmares profundo y superficial, pues nos permiten que ya no pensemos en meter heparina intraarterial, ya no hace falta, ya solamente la heparina intravenosa, y así traumatizamos menos a la arteria. Así pues se dan cuenta, la heparina es muy ácida y duele en la arteria. Entonces, si la podemos evitar, pues mucho mejor. Gracias, doctor. Tenemos dos comentarios más. Roberto Domínguez nos dice,
tiempo de compresión con la banda después de la intervención. Claro que sí, ¿no? Y un saludo a mi maestro Roberto Domínguez allá en Jalapa. Mira, dejamos actualmente protocolarmente 2 horas, pero si ya se cuenta con un Radio Launch, pudiéramos disminuir el tiempo a 1 hora o incluso 90 minutos. Lo que están haciendo, por ejemplo, en el Radio Launch, en el ICBA, es que solamente lo dejan entre 60 y 90 minutos y valoran si con eso vale la pena. Inflan a 20 cc directamente sobre la radial distal y en 90 minutos quitan completamente todo el aire y evalúan si hay o no sangrado. Si hay sangrado, vuelven a presionar 30 minutos y reevalúan la situación, ¿sí? Entonces, se puede decir, yo protocolariamente manejo solamente 2 horas y ya después de eso evaluamos y retiramos por completo la compresión. Se pueden dar cuenta que es una pauta completamente más rápida de la que existe con la radial proximal y pues con eso basta. Realmente no hemos tenido muchas complicaciones en el radial distal, como se dan cuenta, y a lo mejor la única complicación es la del hematoma menor y nada más. Entonces, si mi respuesta directa sería 2 horas, pero si tenemos un Radial Launch que actualmente estoy ya trabajando acá en Puebla para que lo tengamos pronto, pues podamos disminuir ese tiempo a 90 minutos. Gracias, doctor. Tenemos por acá, Benito Clara Carrera nos dice, cuando realiza un abordaje radial con un Slender 4 y 5 y requiere de un sistema más grande, 6 French en adelante, ¿cuál sería su consideración para cuidar y no lesionar el acceso al intercambiar el introductor para continuar con el procedimiento? Sí, ese es un gran tema. Por ejemplo, yo trabajo mucho ya con el sistema 5 French. Entonces te podría decir que alrededor del 30% de mis angioplastías ya están realizadas con sistema minimalista de 5 French, que si tuviera sistema 4, me trataría de ir con un sistema 4. Ahora, el problema es cuando encuentras el escenario que, por ejemplo, una bifurcación, por ejemplo, una oclusión total crónica, pues ahí va a ser el problema. Entonces, realmente utilizo el sistema 5 French cuando sé que va a ser una angioplastia o ya conocemos el caso, que no vaya a requerir el uso de más de 2 guías, que no vaya a requerir el uso de un microcatéter o de más de 2 balones o que no vayamos sobre una bifurcación. Entonces, cuando tenemos todo esto en control, nos podemos ir a 5 French. Si tenemos que migrar a 6 French, pues bueno, ya ni modo. Ahora, el problema es hacer la conversión, ¿no? Entonces, por lo general vamos a utilizar un material hidrofílico completamente, ¿sí? El único asegún que le encuentro ahorita los introductores de Cordis, de los cuales hablamos del Rain Sheet, es que no tienen una guía hidrofílica. La guía es todavía metálica y es una aguja de pared anterior. Entonces, eso es una gran desventaja cuando queremos hacer una migración de sistemas, sobre todo sobre la radial, porque cada que metemos y sacamos un introductor, yo siempre he dicho, la radial es como una señorita. Si tú traumatizas un poco a la radial, se va a espasmar o va a dar lugar a mayores complicaciones vasculares. Entonces, aquí vale la pena mucho tener mucho cuidado, utilizar siempre un sistema hidrofílico, guías hidrofílicas para hacer el intercambio, y el intercambio va a ser gradual. Si tenías 5 French, te vas a 6 French. Si te quieres migrar a 7 French, pues tienes que pasar primero por el 6, tienes que dilatar y ya después irte con una dilatación hacia el 7 French, si es que el paciente tiene la anatomía y si es que el paciente lo requiere. ¿Sí? Entonces, tenemos que estar haciendo esa conversión muy progresiva, dilataciones progresivas sobre el acceso para evitar que podamos generar espasmo en el paciente, y esto se tiene que hacer con el material completamente hidrofílico y el mejor material que tengan a la mano. Como les había comentado, no se puede acceder una arteria radial distal sin el material ideal. Perfecto, gracias, doctor. Por último, Iván García le manda a decir excelente plática y Roberto Domínguez, felicitaciones, excelente ponencia. Pues muchas gracias a todos por darse su tiempo. Muchas gracias también a Levet
por el espacio. Espero que sea una plática de interés para todos. Y pues bueno, estamos aquí a la orden para lo que se ofrezca. Y saludos a todos. Muchísimas gracias, doctor. A nombre de Universidad Levet, agradecemos a todos los asistentes el que se hayan conectado a esta ponencia y damos nuestro reconocimiento al doctor Héctor por su sesión. Y también los invitamos a que estén pendientes de las próximas sesiones.